La historia de Jesús, para la mayoría de las personas, está contenida en los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ellos encontramos relatos sobre su nacimiento milagroso, su infancia en Belén y Nazaret, su bautismo por Juan, sus milagros, su muerte y resurrección. Pero hay un detalle que raramente estas mismas personas se detienen a observar. Entre los 12 y los 30 años de edad, existe un silencio absoluto, una ausencia inquietante, una brecha años que simplemente no aparece en ninguna parte de los textos oficiales. Es como si alguien hubiera rasgado deliberadamente un capítulo entero de su vida. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo Jesús durante todo ese tiempo? ¿Qué aprendió? ¿Con quién? Y lo más perturbador, ¿por qué todo esto fue omitido? Si este misterio te intriga tanto como a nosotros, dale me gusta y déjanos un comentario con tus teorías. Ese vacío no es pequeño. Representa más de la mitad de su vida antes del ministerio público. ¿Cómo puede una figura considerada la más importante en la historia espiritual de la humanidad tener casi 2 décadas ocultas sin una sola explicación directa en las Escrituras? Es un silencio que grita, un abismo que no puede ignorarse, porque, aunque los evangelios lo omiten, muchas tradiciones, de Egipto a la India, del Tíbet a Qumrán, afirman que Jesús no estuvo desaparecido, sino en busca, en un viaje iniciático, silencioso, profundo y deliberadamente velado. Y cuando uno empieza a investigar estos relatos olvidados, se dibuja una narrativa completamente distinta de la que la religión oficial enseñó durante siglos. Una narrativa que, si es cierta, transforma a Jesús no solo en un maestro de milagros, sino en un iniciado de las más antiguas escuelas de sabiduría de la humanidad. Y si ese silencio no fue un olvido, y si fue una omisión intencional, y si los años perdidos de Jesús fueron, en realidad, los más importantes de su formación espiritual. Si es así, todo cambia. No estamos hablando apenas de un misterio histórico. Estamos hablando de una verdad que puede reescribir lo que creíamos saber sobre la conciencia, la divinidad y sobre nosotros mismos. Comenta. Si quieres que profundicemos en estas teorías en el próximo bloque, la Biblia solo nos ofrece un destello fugaz de Jesús adolescente en el Evangelio de Lucas. A los 12 años lo encontramos en el Templo de Jerusalén, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados por su inteligencia y sus respuestas. Sus padres, María y José, lo buscaban angustiados durante 3 días hasta hallarlo allí. Y cuando lo reprenden, Jesús responde con una frase enigmática: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Es una escena poderosa. Un niño rodeado de sabios, irradiando algo que no puede explicarse con lógica. Pero inmediatamente después, el texto afirma que volvió con sus padres a Mindus, Nazaret, y les era obediente. Si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir cada bloque sin perder detalle. Y luego, el silencio. 3 líneas. Un salto inexplicable de casi 2 décadas. Ninguna descripción, ningún acontecimiento, ninguna pista. De pronto, pasamos de un niño prodigio a un hombre de 30 años que aparece en el Jordán para ser bautizado por Juan y comenzar su misión pública. ¿Dónde estuvo durante ese intervalo? ¿Cómo pasó de debatir con sabios en el templo a sanar enfermos? Caminar sobre las aguas, desafiar autoridades religiosas y hablar con tal profundidad que aún hoy sus palabras resuenan como enigmas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Jesús aprendió en ese periodo oculto? Este vacío no puede ser subestimado, porque ningún gran maestro surge de la nada. Toda transformación real requiere un proceso. Todo despertar profundo necesita un camino.
Y si Jesús es el arquetipo supremo del despertar espiritual, entonces esos años ocultos no pueden ser irrelevantes. Al contrario, pueden ser la clave para comprender cómo un hombre común accedió a una conciencia crística, una conciencia que trasciende el tiempo, el cuerpo y la muerte. Dale me gusta si quieres descubrir en el próximo bloque cómo estas tradiciones antiguas narran aquel viaje iniciático. Por eso, este silencio nos habla, nos llama, nos empuja a ir más allá de las palabras escritas, porque quizás lo que no se dijo en los evangelios es justamente lo que más necesitábamos escuchar con el corazón. Si este llamado al corazón resuena en ti, comparte este video con alguien que necesite cuestionar la historia oficial. Para una figura tan central en la historia de la humanidad, este apagón narrativo es, como mínimo, desconcertante. No estamos hablando de un detalle menor. Son 18 años sin registros, años formativos, años en los que cualquier ser humano madura, transforma su visión del mundo, elabora su identidad y moldea su misión. ¿Cómo es posible que nadie haya considerado importante relatar esta etapa en la vida de Jesús? ¿Fue simplemente irrelevancia biográfica? ¿O habría algo más profundo, más deliberado, tal vez más peligroso para los intereses que más tarde consolidaron la estructura del cristianismo institucional? No sería la primera vez que se omite información incómoda por motivos políticos, espirituales o ideológicos. Sabemos que muchos textos antiguos fueron excluidos de la Biblia oficial en concilios y disputas de poder. Sabemos que la historia la escriben los vencedores y que las estructuras religiosas a lo largo de los siglos han elegido cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar. Y si estos años fueron ocultados no por falta de información, sino porque contenían algo que alteraría por completo la narrativa aceptada. Muchos investigadores, místicos y estudiosos de diversas tradiciones han sugerido que Jesús no estuvo inactivo durante esos años. Al contrario, sostienen que emprendió un viaje iniciático por las tierras más sagradas del conocimiento ancestral: Egipto, la India, el Tíbet, Persia, Grecia, que se sumergió en las enseñanzas de los esenios, en los misterios de Isis y Osiris, en el yoga, la meditación, la alquimia interna, el dominio del cuerpo energético, que aprendió no para exhibirse, sino para recordar quién era. Comenta abajo con tus teorías sobre qué enseñanzas clave habría recibido Jesús en ese viaje. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. El próximo bloque revelará cómo estas tradiciones describen los detalles de su formación espiritual. Y si eso fuera cierto, entonces Jesús no fue simplemente un enviado divino que descendió con todo listo, sino un ser humano que se buscó a sí mismo. Un hombre que, como tú y como yo, tuvo que recorrer el camino del olvido al recuerdo, del ego a la esencia, del yo separado al uno universal, una historia mucho más poderosa que la versión oficial, porque si Él lo hizo, entonces nosotros también podemos. Si te sientes inspirado por esta posibilidad, presiona me gusta y cuéntanos en los comentarios qué parte de tu viaje personal te conecta con la de Jesús. Los antiguos sabios sabían que los grandes secretos no debían gritarse desde los tejados. La verdad más profunda siempre fue velada, protegida por símbolos, metáforas y enseñanzas orales, no para esconderla por egoísmo, sino para preservarla de la incomprensión, la burla o la manipulación. Y si los años perdidos de Jesús formaron parte de un camino iniciático, entonces su silencio no es vacío, es protección, es señal de que lo vivido en ese periodo pertenece al lenguaje del alma, no al lenguaje de la historia oficial. Comenta si crees que los secretos más valiosos deben transmitirse en silencio. En diversas tradiciones, el aspirante a la iluminación pasa por un periodo de retiro,
de desaparición, de aprendizaje en la sombra. En Egipto eran los templos de iniciación subterráneos. En la India, las cuevas del Himalaya. En el Tíbet, los monasterios invisibles en las montañas. Lugares fuera del tiempo, donde la conciencia es despojada de todo lo superficial y se reconecta con su verdadera naturaleza. ¿Y si Jesús también pasó por ese proceso? ¿Y si su resplandor posterior fue el fruto de una profunda alquimia interna cultivada en silencio? Suscríbete y activa la campanita para no perder el siguiente bloque, donde exploraremos los símbolos ocultos que revelan esta alquimia. Los relatos que mencionan su paso por Egipto, donde habría estudiado los misterios de Thoth y la transmutación del alma, o por la India, donde habría aprendido sobre el cuerpo energético, los chakras y la compasión activa, no pueden descartarse como meras fantasías. Tal vez fueron borrados porque mostraban a un Jesús demasiado humano, demasiado libre, demasiado sabio como para ser controlado por estructuras externas. Un Jesús que no necesitaba templos, ni jerarquías, ni dogmas. Un Jesús que activaba la chispa divina en cada ser con solo mirar. Si te sorprendió esta conexión ancestral, dale me gusta y comparte este bloque con quien quiera explorar estos misterios. Y tal vez ese sea el verdadero motivo por el cual sus años perdidos fueron silenciados. Porque lo que él descubrió entonces, si se supiera hoy, haría que miles también despertaran. Porque lo que él vivió en esos años es justamente lo que todos estamos llamados a recordar. No con la mente, sino con la experiencia viva del espíritu. No desde fuera, sino desde dentro. Comenta si sientes que este viaje interior puede inspirar tu propio despertar. Uno de los indicios más poderosos sobre este posible viaje iniciático de Jesús está escondido en su propio lenguaje, en sus metáforas, en las parábolas que utilizaba para enseñar. Él hablaba del reino de los cielos como algo que está dentro de vosotros. Decía que para renacer uno debía nacer del agua y del espíritu. Usaba términos que recuerdan a la alquimia espiritual, a la transformación interna. No hablaba de salvación como una recompensa futura, sino como una activación presente, viva, aquí y ahora. ¿De dónde venía ese conocimiento? Si observamos atentamente, veremos que las enseñanzas de Jesús están en profunda sintonía con los principios de muchas tradiciones iniciáticas. El perdón como liberación del alma, el amor como energía transformadora, el cuerpo como templo, la luz como conciencia. No se trata de coincidencias. Es como si él hubiera reunido las perlas más sagradas de 1100 distintas escuelas del saber universal y las hubiera codificado en un lenguaje sencillo, pero vibracionalmente poderoso. Suscríbete y activa la campanita. En el próximo bloque profundizaremos en cómo estas enseñanzas se alinean con las prácticas de meditación y retiro de cada tradición. Y quizás, por eso mismo, tantos no lo comprendieron, porque esperaban un rey externo, un libertador político, un salvador que actuara desde fuera. Pero él hablaba del corazón, hablaba de tener oídos para oír y ojos para ver, de una mirada que va más allá de lo aparente, de una escucha que penetra el velo de lo literal, de una verdad que solo puede ser reconocida por quien está dispuesto a morir al ego y renacer en el espíritu. Deja un si crees que la verdadera revolución es interna y no externa. Lo que enseñaba Jesús no era una religión, era una vía, un camino interno, una experiencia de despertar. Y eso, para los poderes religiosos de su época y también de la nuestra, era profundamente peligroso, porque un ser despierto no necesita intermediarios, no necesita templos de piedra, no necesita permiso, y cuando uno despierta, inevitablemente despierta a otros. Así funciona la luz, no puede evitar iluminar. Si valoras la autonomía espiritual, presiona me gusta
y comparte este bloque para expandir esta visión. Diversas tradiciones afirman que Jesús habría sido iniciado en los misterios de Egipto, en templos donde los antiguos sacerdotes transmitían secretos sobre la energía vital, el alma inmortal y los cuerpos sutiles. Allí habría aprendido a leer los símbolos, a trabajar con el sonido, a comprender el lenguaje de los astros y a decodificar las vibraciones de la materia. No era magia como la entendemos hoy, sino una ciencia espiritual profundamente refinada, la misma que usaban los faraones para preparar su transición al otro mundo, la misma que Tot, el escriba divino, habría transmitido en las tablas de esmeralda. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo bloque, donde revelaremos cómo estos secretos ancestrales siguen vigentes hoy. Luego, según otras fuentes, habría viajado a la India, donde entró en contacto con el yoga, el ayuno sagrado, la meditación prolongada, la compasión activa y la expansión de la conciencia a través del silencio. Allí se habría sumergido en el estudio del Dharma, habría aprendido de los sabios sannyasis y de los textos védicos, comprendiendo que la divinidad no está separada del mundo, sino impregnándolo todo. Dale me gusta si te gustaría profundizar en las prácticas de meditación que Jesús pudo haber aprendido. Y en el Tíbet, dicen algunos, habría conocido a maestros del corazón, guardianes de una sabiduría ancestral que no se escribe, sino que se transmite por la mirada y la vibración, lugares celestiales en la tierra, donde el estudiante se disuelve en la enseñanza y la enseñanza se convierte en él. Comenta: si sientes afinidad con estas tradiciones orientales y su forma de transmitir conocimiento, parece fantasioso, tal vez, pero ¿no es aún más fantasioso suponer que un joven carpintero, sin acceso a libros ni maestros reconocidos, emergiera de pronto a los 30 años con un conocimiento tan vasto, tan simbólico, tan universal, que sigue estremeciendo corazones siglos después? Suscríbete y activa la campanita para descubrir en el próximo bloque por qué este conocimiento pudo haber sido recordado y no transmitido de manera convencional. Tal vez no. Estamos hablando de religión, sino de una tecnología sagrada. Una tecnología del alma que Jesús habría recibido, integrado y luego transmitido con el lenguaje que su pueblo podía comprender. Y aunque muchos no lo entendieron entonces, hoy estamos empezando a recordar, porque esa sabiduría nunca se perdió, solo se ocultó, esperando a ser redescubierta. Si te fascina la idea de una ciencia espiritual, dale me gusta y comparte este bloque con tus amigos buscadores. Imagina por un momento que todo esto fuera cierto, que Jesús, entre los 12 y los 30 años, recorrió las sendas ocultas del conocimiento espiritual, que pasó por iniciaciones, retiros, ayunos, visiones, prácticas de expansión de conciencia, que se sentó a los pies de sabios que no dejaban escritos, sino vibraciones, que contempló la impermanencia en los templos budistas, la inmortalidad en los jeroglíficos egipcios, la unidad en los mantras védicos. Si esto fuera real, entonces el Jesús que conocemos es apenas una parte del verdadero Cristo interior que despertó durante ese viaje. Comenta si sientes la conexión de Jesús con todas las culturas ancestrales. Y si no lo ocultaron por fantasía, sino porque contenía algo demasiado transformador, algo que, si se difundiera masivamente, haría temblar las estructuras de poder, de control, de dependencia espiritual, porque un Jesús humano que se volvió divino por su esfuerzo interno es una amenaza directa al modelo religioso de intermediación. Si Él pudo despertar en por sí mismo, entonces tú también puedes, y eso cambia todo. Ya no necesitas mediadores, rituales vacíos, temores impuestos. Solo necesitas volver a ti.
Y esa verdad, no todos estaban preparados para sostenerla. Suscríbete y activa la campanita para el próximo bloque, donde revelaremos cómo los evangelios apócrifos confirman estas enseñanzas. Muchos de los llamados evangelios apócrifos contienen pistas. Textos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, hablan de un conocimiento interior. No cuentan historias milagrosas, sino diálogos profundos entre Jesús y sus discípulos más íntimos, donde Él les enseña a encontrar la luz dentro de sí mismos. ¿Por qué esos textos fueron eliminados? ¿Por qué fueron considerados peligrosos? Deja si quieres que analicemos fragmentos clave de estos evangelios apócrifos. Quizás porque no mostraban a un Jesús que pedía adoración, sino a un maestro que entregaba llaves para la libertad interior. Y esas llaves, una vez entregadas, no pueden ser retiradas. No hacen dependientes, hacen libres. Y ese tipo de libertad es revolucionaria. Y por eso quizás los años perdidos de Jesús no solo fueron silenciados, fueron sellados, encerrados en cofres simbólicos, custodiados por siglos, esperando no a cualquiera, sino a quienes estuvieran listos para abrirlos. Si esta idea de llaves de libertad resuena contigo, presiona me gusta y comparte este bloque para que más personas despierten. Los ecos de esta sabiduría perdida no se limitaron a los textos prohibidos. También se manifestaron en símbolos, en códices, en mitologías paralelas que sobrevivieron como susurros entre líneas. Uno de los vestigios más enigmáticos de los años perdidos de Jesús se encuentra en los registros tibetanos del monasterio de Emis, en Ladakh. Allí, según varios exploradores y monjes locales, existen manuscritos que mencionan a un hombre llamado Isa, un sabio venido del oeste que enseñaba sobre el amor universal, la igualdad entre castas y el despertar interior. Este Isa habría vivido entre los sabios budistas, aprendido sus caminos y luego regresado a su tierra para compartir esa luz. ¿Coincidencia o testimonio oculto de una verdad más profunda? Suscríbete y activa la campanita. En el próximo bloque profundizaremos en estas leyendas de Isa y Yus Asaf. En India, algunas leyendas locales también hablan de un profeta extranjero que compartía enseñanzas similares a las del Dharma, pero con un acento occidental. Lo llamaban Yus Asaf, y su mensaje tocaba las mismas fibras que las enseñanzas de Buda y Krishna. Y en Egipto hay quienes creen que Jesús fue iniciado en los ritos de la resurrección simbólica, donde se entierra al ego para que nazca el espíritu. Todo esto no figura en los evangelios oficiales, pero vibra y resuena, como si el universo hubiera dejado migas de pan para los buscadores sinceros. Si te emociona descubrir estas conexiones globales, dale me gusta y etiqueta a un amigo que también busca la verdad más allá de las fronteras. Porque la verdad, cuando es auténtica, no puede ser destruida, solo puede ser olvidada. Pero el olvido no es eterno. Y ahora, en este siglo de ruido digital y hambre espiritual, algo está despertando. Miles de personas en todo el mundo están sintiendo el mismo llamado. Buscar más allá, cuestionar, escuchar con el alma. Volver al origen, no a un origen histórico, sino a uno vibracional, a ese punto donde la conciencia y la divinidad se funden. Y desde ahí, todo empieza a recordar. Comenta si sientes ese llamado y quieres unirte a esta exploración interior. Tal vez por eso los años perdidos de Jesús siguen provocando tanta inquietud, porque no se trata solo de su historia. Se trata de la nuestra, de nuestra desconexión, de nuestro exilio interior y de la posibilidad de regresar, no como antes, sino con los ojos abiertos. Suscríbete ahora y activa la campanita. En el próximo bloque hablaremos de por qué este misterio puede ser la llave para tu propio despertar.
Y aquí comienza a formarse la imagen de un conflicto silencioso, pero profundo. Porque si Jesús realmente vivió esa travesía iniciática, si fue instruido por tradiciones milenarias fuera de Judea, entonces la pregunta inevitable es: ¿por qué la Iglesia, al consolidar su doctrina, ocultaría ese aspecto esencial de la vida del Cristo? La respuesta, aunque incómoda, es casi inevitable: poder. Un Jesús que trasciende fronteras religiosas, que reconoce la verdad espiritual en diversas culturas, que apunta a lo divino como una chispa presente en cada ser humano. Ese Jesús no sirve a los intereses de una institución que busca centralizar la fe en torno a dogmas, jerarquías y exclusividades. Escribe si quieres explorar en el próximo bloque cómo el poder moldeó la narrativa oficial y silenció este conocimiento. Aceptar que el Cristo fue iniciado en escuelas esotéricas de Egipto, que meditó en los Himalayas, que aprendió con maestros orientales sobre el desapego, la compasión y el silencio interior. Sería lo mismo que admitir que la salvación no depende de un credo específico, sino de una transformación interior universal. Eso anularía la autoridad de aquellos que se colocan como intermediarios entre el hombre y Dios. Y más aún, colocaría al ser humano como protagonista de su propio despertar. Para una estructura religiosa en ascenso, eso era simplemente inadmisible. El riesgo era demasiado alto. Si esta reflexión sobre poder y espiritualidad te impacta, presiona me gusta y etiqueta a alguien que deba conocer este otro lado de la historia. Por eso, silenciar los años más formativos de la vida de Jesús no fue simplemente una decisión editorial, fue una jugada estratégica. Un Jesús peregrino, gnóstico, libre, universal, derrumbaría los muros de la ortodoxia antes de que siquiera se levantaran. Ya no sería propiedad de una fe, sino patrimonio de la humanidad. Sus palabras no necesitarían traducción doctrinal, solo escucha interior. Sus milagros no serían pruebas de poder, sino reflejos de un estado expandido de conciencia. Su cruz no sería un símbolo de culpa, sino de renacimiento. Y su silencio quizás haya sido el grito más revolucionario jamás pronunciado en la historia espiritual de la Tierra. Suscríbete y activa la campanita. En el próximo bloque descubriremos cómo este silencio habla más alto que 1000 sermones oficiales. Pero aunque los textos oficiales callen, el alma no olvida. En distintos rincones del mundo, tradiciones orales, escritos antiguos y leyendas persistentes continúan hablando de ese Jesús oculto, un Jesús que estudió, que viajó, que se transformó, que no vino con todo listo de fábrica, sino que eligió recorrer el mismo camino que nosotros estamos llamados a transitar, el del despertar. Esa es, quizás, la revelación más hermosa y al mismo tiempo más subversiva de todas. Que el Hijo del Hombre no es una excepción milagrosa, sino el modelo de una evolución posible para todo ser humano que se atreve a mirar hacia adentro. Comenta si crees que tu propio viaje interior puede reflejar este camino de transformación. Los evangelios gnósticos refuerzan esta idea. En ellos, Jesús no se presenta como el portador exclusivo de una verdad, sino como un espejo. Alguien que vino a recordar lo que habíamos olvidado, que nos invita a encontrar la chispa divina que arde en lo más profundo del ser, que no pide culto, sino comprensión, que no exige sacrificios externos, sino entrega interna. En estos textos no hay castigos eternos ni premios celestiales, hay conciencia, hay despertar, hay gnosis, que significa justamente conocimiento vivido, revelación interior. Si esta perspectiva gnóstica te resuena, dale me gusta y comparte este bloque para difundir este mensaje de libertad interior. Aceptar esto implica abandonar la comodidad de la fe ciega para entrar en la responsabilidad vibrante de la experiencia directa.
Ya no se trata de creer porque nos lo dijeron, sino de sentir, de verificar, de recordar con cada célula. Y eso es revolucionario, porque quiebra el ciclo de dependencia, de miedo, de resignación espiritual. Nos empodera, nos saca de la pasividad y nos coloca como co-creadores de nuestra propia transformación. Suscríbete y activa la campanita. En el próximo bloque exploraremos ejemplos modernos de quienes han seguido este camino iniciado por Jesús. Tal vez por eso estos textos fueron considerados peligrosos, porque al mostrar a un Jesús humano y divino a la vez, abrían la puerta para que nosotros también lo fuéramos, porque al hablar de un camino interior, quitaban el monopolio de la salvación a las instituciones religiosas. Porque al declarar que el reino está dentro, activaban la llave de acceso directo al misterio. Escribe, si estás listo para tomar esa llave y explorar tu propio camino iniciático. Los ecos de este saber no se limitaron a manuscritos antiguos. Hoy, muchos buscadores reportan experiencias de despertar espontáneo, sensaciones de unidad, visiones simbólicas, estados de amor incondicional. Personas de orígenes muy distintos coinciden en que, al abrazar este camino interior, descubren un poder sanador que trasciende rituales y dogmas. Si tú también has vivido un atisbo de esa sanación interior, dale me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. Más allá de la historia, lo esencial es la práctica. Meditación, servicio desinteresado, cultivo de la compasión, entrega al silencio. Estas disciplinas, aprendidas en templos y tradiciones diversas, convergen en un solo propósito: despertar la chispa divina que Jesús mismo encarnó. Suscríbete y activa la campanita. En el bloque 14 exploraremos ejercicios prácticos para iniciar tu propio viaje interior, inspirados en las enseñanzas ocultas de Jesús. Y así, en el eco de ese silencio milenario, Jesús sigue hablando, no desde un púlpito, sino desde la profundidad de tu alma. No para que lo adores, sino para que lo recuerdes, no para que lo sigas, sino para que despiertes. Comenta, si sientes esa voz interna llamándote a despertar. Lo más poderoso de este mensaje no está en las palabras, sino en la pausa que las envuelve, en el espacio donde tu propia chispa divina puede volver a encenderse. Porque el verdadero legado de Jesús no es un dogma, sino un susurro que solo los corazones atentos pueden escuchar. Si estás dispuesto a escuchar ese susurro, dale me gusta y comparte este bloque para expandir el eco de ese silencio sagrado. Gracias por acompañarnos en esta serie. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos donde transformaremos toda esta sabiduría en prácticas diarias de despertar interior. El mayor peligro de reducir a Jesús a una figura intocable es perder la clave de su mensaje, porque cuanto más lo elevamos como inalcanzable, más lejos nos sentimos de su ejemplo. Pero si lo miramos como un ser humano que eligió recordar su esencia, que se entregó al camino interior, que dudó, que cayó, que se levantó, entonces se convierte en inspiración real, en alguien que no vino a salvarnos desde fuera, sino a encender la llama desde dentro. Alguien que nos dice sin palabras, yo también fui tú también puedes ser yo. Comenta, si este paralelismo entre Jesús y tu propia experiencia te impulsa a seguir tu camino de transformación, y eso para muchos resulta amenazante, porque rompe con siglos de autoridad religiosa, con estructuras que enseñan la dependencia y no la autonomía espiritual. Pero el verdadero despertar no necesita intermediarios, no necesita rituales vacíos, solo necesita sinceridad, valentía, hambre de verdad, y eso fue lo que encarnó Jesús. Un hambre tan profundo que lo llevó a desaparecer durante años, a sumergirse en lo desconocido,
a rasgar los velos de la ilusión hasta encontrar el núcleo divino que arde en todos. Si crees que la autonomía espiritual es el camino, dale me gusta y comparte este bloque para empoderar a más buscadores. Por eso, cuando hablaba, su voz tenía un peso distinto, porque no era retórica, era experiencia. Cuando miraba, tocaba el alma. Cuando callaba, decía más que 1000 sermones. Su enseñanza no fue una doctrina, fue una frecuencia, una vibración que, aún hoy, puede ser sentida, especialmente por quienes se atreven a mirar más allá del relato oficial, más allá del miedo, más allá de las creencias heredadas. Suscríbete y activa la campanita. En el próximo bloque profundizaremos en ejercicios de escucha interior para sintonizar esa frecuencia auténtica. Tal vez ese sea el propósito de este misterio, que te atrevas a mirar, que dejes de esperar salvadores y comiences a escucharte, que honres tu propio viaje iniciático, porque en el fondo cada uno tiene sus propios años perdidos, y son esos los que preparan el terreno para el renacimiento, como lo hizo él. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Si estás listo para honrar tu viaje interior, escribe y comprométete a dedicar unos minutos cada día a tu crecimiento. La historia oficial dice que Jesús regresó a Galilea a los 30 años y fue bautizado por Juan. A partir de ahí, su ministerio comienza. Pero esa aparente irrupción repentina solo tiene sentido si entendemos lo que vino antes. Años de preparación, de silencio, de inmersión profunda en el alma. Nada grande nace sin raíces. Nada luminoso brilla sin antes haber conocido la sombra. Por eso, los años perdidos no son una omisión casual, sino una clave iniciática. El tiempo oculto donde el alma se forja, donde la identidad se disuelve, donde nace la misión. Si este bloque te inspira a profundizar en tu propia preparación, dale me gusta y comparte tu compromiso en los comentarios. Ese es el patrón universal del iniciado. Se retira, se vacía, se encuentra, vive pruebas, integra enseñanzas, enfrenta sus miedos y luego, solo entonces, emerge como canal de algo mayor, no por poder, sino por humildad, no por gloria, sino por servicio. Así también Jesús habría vivido ese proceso. No se presentó como sabio porque lo leyó en libros sagrados, sino porque lo recordó en carne viva, porque lo encarnó. Y ese proceso, aunque no aparezca detallado en los evangelios, puede sentirse cuando uno escucha su mensaje desde el alma y no desde la mente. Suscríbete y activa la campanita. En el próximo bloque te compartiré un ejercicio de introspección para vaciarte antes de renacer en tu propósito. Es por eso que cuando habla del reino de Dios, no lo ubica en templos, ni en jerarquías religiosas, ni en estructuras externas. Lo señala dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Esa frase lo dice todo. Y quizás no la habría pronunciado con tal certeza si no hubiera pasado por su propio desierto, por su propio abismo, por su propia noche de transformación. Si este mensaje te resuena, comenta para recordar que tu verdadero templo eres tú mismo. Entonces, al mirar los años perdidos de Jesús, no preguntes solo dónde estuvo. Pregúntate también, ¿dónde estoy yo en mi propio viaje? ¿Qué partes de mí están siendo preparadas en silencio? ¿Qué verdades me esperan más allá del ruido? Dale me gusta si estás dispuesto a explorar esas preguntas y compartir tus reflexiones. El silencio de los años perdidos de Jesús no es un error editorial. Es una pausa sagrada, un interludio que no debe ser llenado con especulación trivial, sino con presencia viva. Porque ese tramo oculto de su vida no pide ser decodificado como un dato histórico, sino como un símbolo arquetípico. Nos invita a mirar más allá de los hechos y a percibir el patrón que se revela,
Todo gran despertar nace en el anonimato. Toda gran verdad se gesta en el vientre del misterio. Suscríbete y activa la campanita para el próximo bloque, donde compartiremos la práctica de presencia viva para habitar tu silencio como Jesús lo hizo. Y si permitimos que ese símbolo nos hable, nos damos cuenta de que también nosotros hemos vivido o estamos viviendo esos años perdidos. Años en los que nadie ve nuestro esfuerzo interno, días de silencio en los que nos sentimos olvidados por el mundo, pero profundamente acompañados por algo mayor. Procesos invisibles que nos vacían por dentro para poder llenarnos de autenticidad. Y es ahí donde ocurre el milagro real, en el vacío fértil, en la noche callada, donde la semilla espiritual rompe su cáscara. Deja un zoom si reconoces en tu vida esos momentos de vacío fértil que preparan tu renacer. Jesús, al vivir esa experiencia, no se convirtió en un Dios distante, sino en un espejo. No vino a que lo veneraran desde abajo, sino a recordarnos que lo divino también habita en nosotros. Su grandeza no está en su excepcionalidad, sino en su humanidad radical, en haber caminado un sendero que todos podemos recorrer, en haberse sumergido en el silencio, no por castigo, sino por amor. Amor a la verdad, amor a la fuente, amor a la humanidad dormida que aún hoy sigue esperando su propio despertar. Si sientes ese amor vivo en tu interior, presiona "me gusta" y comparte este bloque para que otros también lo sientan. Porque el verdadero poder de Jesús no residía en hazañas espectaculares, sino en su coherencia interna, en vivir cada enseñanza desde el corazón. No predicaba la compasión como teoría, sino que la personificaba al abrazar a los marginados, al sanar enfermos, al perdonar a quienes lo traicionaban. Ese nivel de congruencia solo surge tras un proceso profundo de autoconocimiento y alquimia interna, forjado durante sus años perdidos en el silencio iniciático. Si quieres practicar la coherencia interna en tu día a día, escribe y comparte una acción compasiva que realizarás hoy. Cuando Jesús desapareció de la narrativa oficial, no solo rompió el molde de la historia, sino que plantó la semilla de la autorrealización en cada uno de nosotros. Porque un maestro que vive lo que enseña no deja discípulos pasivos, sino replicadores activos de esa luz. Cada pequeño acto de amor, cada instante de presencia consciente, es una extensión de ese legado vivo. Si te comprometes a ser ese replicador activo, dale "me gusta" y etiqueta a un amigo que te acompañe en este compromiso de vida. Y así llegamos al cierre de esta travesía iniciática. Transformar todo lo aprendido en un ritual diario de conexión con tu chispa divina. Cada mañana, al despertar, dedica 5 minutos al silencio profundo. Cierra los ojos, respira conscientemente y siente ese vacío fértil donde todo renace. Luego, elige un acto de compasión, un gesto amable, una palabra de aliento, que encarne tu coherencia interna y extienda esa luz al mundo. Termina el día con gratitud. Escribe 3 cosas que despertaron tu corazón, reconociendo que, al igual que Jesús, cada experiencia oculta forja tu misión. Desafío. Comenta. Si asumirás este ritual diario y comenzarás tu propio viaje de despertar, este viaje no termina aquí. Es un ciclo eterno de muerte al ego y renacimiento en el espíritu. Un llamado a vivir cada día como una iniciación, enfrentando la sombra, abrazando el silencio, encendiendo tu chispa y encarnando la transformación. Comparte este bloque final con tu círculo de buscadores y conviértelo en tu promesa de despertar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, activa la campanita y prepárate. Muy pronto lanzaremos una guía práctica completa para profundizar en este ritual sagrado. El viaje de Jesús por tierras sagradas, por culturas iniciáticas,
por silencios abismales, no es solo una historia antigua, es una guía, un mapa codificado, una prueba viva de que el camino hacia la divinidad no está reservado a unos pocos elegidos, sino que es la herencia dormida de toda alma que se atreve a buscar sin máscaras. Él no vino a decirnos en quién creer, vino a mostrarnos en qué podemos convertirnos, y eso cambia todo. Comenta, si sientes que este mapa antiguo puede guiar tu propia travesía interior, porque si entendemos esto, dejamos de ser seguidores pasivos. Nos volvemos alquimistas de nuestra propia conciencia. Comenzamos a mirar nuestras caídas como parte del proceso, nuestros silencios como cuna de revelaciones, nuestro dolor como crisol de sabiduría. Ya no pedimos milagros, los encarnamos, ya no esperamos señales, nos convertimos en el mensaje. Dale me gusta si te comprometes a ser protagonista de tu despertar, tal como Jesús lo fue del suyo. Ahora, te invito a ser parte de algo mayor. Co-crear una comunidad de buscadores conscientes donde podamos compartir experiencias, prácticas y descubrimientos diarios. En este espacio, cada uno es maestro y aprendiz a la vez, celebrando nuestros silencios, retos y revelaciones. Únete al grupo comentando y recibe acceso a encuentros virtuales semanales, meditaciones guiadas y recursos exclusivos para sostener tu viaje iniciático. En esta comunidad aplicaremos juntos el ritual diario de conexión. Compartiremos fotografías de nuestros momentos de silencio matutino, testimonios de actos de compasión y listas de gratitud nocturna. Así, inspiramos y sostenemos el despertar de todos, tal como Jesús sembró la semilla de la chispa divina en cada corazón. Dale me gusta si estás listo para crecer en comunidad y etiquétanos en tus primeras prácticas con el hashtag #Años Perdidos Despertar. Este es solo el comienzo de un ciclo sin fin. Cada bloque, cada práctica, cada encuentro alimenta nuestra transformación. No estás solo, somos muchos peregrinando hacia el mismo misterio interior. Suscríbete, activa la campanita y mantente alerta. Muy pronto anunciaremos la fecha del primer temazcal virtual de silencio y reconexión. Te esperamos con el corazón abierto.